no sabían. Sí, No sí sabían que hacia había dónde más. irse. sí nos relegaron un poquito con tanto neoyorquino, pero... Sí, No, pero Lástima. era interesante porque, Ah, sí. o sea, también era el pasillo por el que tenías que entrar para entrar a A otras las otras instalaciones que 4 estaban en... exposiciones, Ajá, ¿no? entonces, pues mucha gente que sí como le escarbaba, sí pasaba por ahí, ¿no? Entonces, pues el espacio era bueno para la pieza, aunque También sí, difícil de llegar. yo creo que el dilema con la galería sí era como la desproporción entre los espacios, que Y el acceso tenías, también, ¿no? tenías el espacio gigante en el que estaba Lumarca y el resto de las piezas, y la gente como que entendía que ahí estaba todo, pero luego tenías este pasillito por detrás al que llegabas a la pieza y a los otros cuartos, entonces pues creo que será cuestión de que trabajen más bien como mover el espacio o mover a la gente ahí, ¿no? O mínimo, pues sí, señalamiento, ¿no? Si Un acaso. poco de, Sí. de logística. Ajá. Hay que hablar entonces Sí, con sí. ellos. Ah, Bueno, les doy también la referencia que escuchábamos en el fondo, música de Juan Pablo. Estábamos escuchando la de Chinese Madness. Por si quieren entrar a su página en Facebook, ahí podrán encontrar muchas más descargas. Vamos a un corte y escucharemos la pieza Murciélago de Marsilio Cont. Regresamos. So you took it in the morning. Yeah, you woke up in the evening. So why are you complaining today? You know it's never way too late. You know it's always time to get laid. No one is gonna tell you why you have to do it now. So you take highways into hell. Highways into hell. Highways into hell. I cannot wait. I'll never wait. Para siempre, designios, desvelar su misterio para convertirlo en otra cosa. Bueno, estamos de regreso aquí con Carlos, Alejandro y Juan, hablando sobre su exposición 016 que tuvieron en el Festival de Arte Digital de la edición 2012. Y voy a leer una pequeña reseña que nos proporcionaron, en la que dice que 016 es una instalación multimedia que confronta las propiedades escultóricas del concreto con las posibilidades de interacción que brindan los medios digitales. Esta pieza consiste en 16 anillos de concreto. En cada uno se encuentran insertos 24 LEDs que permiten interactividad con el espectador, admitiendo cambios de estado a través de un microcontrolador análogo digital y una interfase web sostenida mediante Processing y PHP. Muy bien. ¿Qué nos pueden comentar acerca del proyecto? Pues el proyecto comenzó en la clase de microcontroladores, precisamente, de Arduino, Ajá. con el profesor Uriel Nájera. ¿En qué
escuela? En el CAP, el Centro de Arte, bueno, Arte Audiovisual, Centro de Medios Audiovisuales. Ajá. ¿Todos son alumnos del Sí, CAP? todos somos Ok. alumnos. De la especialización de multimedia. Así es. La emisión se notó cuatrimestre, el proyecto. Ujú. Y pues empezamos, fue un proyecto grupal, meramente. Y pues realmente no hubo como una inspiración conceptual, sino más bien estética. Fue más sobre eso. Y también como el querer hacer algo, ¿no? De podemos hacer esas instalaciones, podemos conseguir los medios, podemos tal vez conseguir, en ese entonces era, tal vez podemos conseguir dinero con la escuela o ver cómo lo hacemos para pagar todo el montón de materiales y el gas que se gasta consiguiéndolos. Y pues fue más como una charla muy cómoda cuando empezó como cambiando este proyecto de íbamos a ver si iban a ser aros, si iban a ser cuadrados o qué materiales íbamos a usar, pero fue muy como cómodo cuando empezamos a construirlo. Natural, ¿no? Ajá, sí, un cotorreo. Fue más lluvia de ideas, de qué se nos Sí. antoja hacer, que se ve bonito, que nos antoja. Lo que era interesante es que Sí. según Uriel íbamos a acabar en un mes y 2 semanas en un parcial y en realidad se extendió el proyecto a 4 Sí, meses 4 y meses más. aún así cuando estábamos instalando la pieza Todavía no, estaban sí, luchando. todavía no estábamos terminando código, ajustando problemas con contactos y cosas así. Sí. Pero sí fue un proceso natural, fue divertido hacer desde los aros con el concreto, ponernos a hacer la mezcla y vaciado, el colado y todo eso, hasta pues ya hacer La el interfaz trabajo web, de la interfaz, programación, de de programación. Porque Entonces fue un proceso más bien experimental, digamos. Tratar de llevar a cabo, lograr un proyecto en el que pudieran colaborar ustedes de manera fluida. Así ¿Por qué es. se hicieron de aros bueno, platiquen un poco más de ese proceso? O sea, ¿qué estética veían ustedes en que fueran aros de concreto? Porque yo recibí un día a Carlos en Larva y me decía que iban a hacer una 16. cantidad de 16 aros colgada y luego veía y trataba de investigar, bueno, en dónde podemos ponerla. Ajá. Sí, bueno, todo empezó con LEDs, o sea, por el trabajo de LEDs, que también un poco por lo que ha hecho Uriel antes. Yo creo que igual influyó algo. Y sí, al principio eran 16 aros y la interfaz estaba pensada para iPad o iPhone, entre OSC o algo más nice, por así decirlo. Técnico. Pero sí, ya con las limitaciones que tuvimos, tanto de recursos de dispositivos y el tiempo para la programada, pues sí, ya la pudimos hacer en web. Sí, aparte de que web es más abierto, ¿no? Al final una interfaz web te permite entrar desde la compu o desde cualquier portátil, aunque al final tuvimos problemas. Es con menos algunas- elitista, ¿no? También. Sí, Bueno, sí, que sí. ya estamos. Sí, bueno, es que al principio pensábamos poner nosotros como un pedestal o algo con un iPad ahí clavado y que desde ahí lo controlaran solo con el iPad que trajera la aplicación que le cargáramos. Pero sí, o sea, para empezar tendríamos que haber pedido el iPad desde el principio del proyecto y desde ahí se nos fue como esa línea, ¿no? Y al final creo que sí fue a lo mejor la interfaz web y por ahí solo surgió un problema con Android, con algunas versiones pasadas que no agarraba los option box, unos detalles que no prevés porque no puedes probar en absolutamente todos los Sí, además teníamos internet el último día un día antes de presentarlo y no pueden hacer como muchas pruebas. Hubo algunas Nos limitaciones, quedaron malos de complicaciones. internet. Nada, pero estuvo chido. Estuvo o sea, divertido. Sí, sé que les quedó mal. fue como la tensión de sacar la instalación como se pudiera, ¿no? Al final Marco, el curador, terminó prestándonos él su banda ancha y nosotros pidiéndole un poquito más de recursos acá para que le pusiera saldo a la banda ancha Y en cuestión de gastos monetarios, ¿cómo les fue? pues Carlos es el que va a hablar. Pues nos fue bien porque las únicas cosas que nos faltaron contemplar en gastos, que fue creo que más parte de gasolina y no me acuerdo en qué otras cosas nos extendimos, unas brocas si acaso, fue muy poco. O sea, el dinero que pedimos a la escuela sí nos ajustó. No sé, por eso yo creo que muchas de las cosas no estarían como están. Es gracias al cabo. nos la jugamos porque al principio nosotros pusimos de nuestro dinero, hicimos la coopera en o sea, partes iguales entre todos los del salón y después cuando salió la convocatoria para el mod, Carlos se encargó de gestar los recursos con la coordinación del mod y del CAP para que pues surgiera el apoyo, ¿no? Yo al final salí como ganando 50 pesos, creo. Sí, yo igual, tenemos
con salimos poquita bastante ganancia bien. y salió bien. O sea, al final se cubrió la pieza, se cubrieron gastos, o sea, y esos 50 pesos que yo sentí que gané, pues igual y fueron los transportes de ida y vuelta al mod y para ir a comprar las cosas y esas cosas. Entonces, yo creo que salimos o A sea, mano, sí. a mano en el costo, digo, si vendiéramos esta pieza ya como una instalación artística, claro que se le pondría un precio más inflado, ¿no? Ah, pues sí, obvio. Con todo y honorarios. ¿Y alrededor de cuánto fue la cantidad? Del dinero que pedimos al CAF fue muy poquito, de hecho, eso nos ayudó para que no nos dieran la cara fea de no, ese dinero no. Fueron alrededor de 2.500, algo así. No, fueron como 3.000, 3.000. Fueron 3.500. aproximadamente, algo ajá, así. 3.000 pesos. Más, alrededor de 3.000 pesos. más los gastos no contemplados, no, que seguramente fueron como 200 pesos más, si acaso. Entonces la mayoría del trabajo fue parte de su programación, ¿no? Digamos, Sí. esto no se cobró, Sí. pero pues esto invita a nuevas personas a hacer con una inversión mínima, Sí, porque el concreto en realidad es un material muy barato y muy accesible manipulable, también, sí, muy manipulable. maleable. Realmente sí permite muchas Requiere posibilidades. tiempo. Se requiere tiempo y técnica, cierto control de la técnica, pero sí es... Sí, hicimos prueba y error, ¿no? Sí, fue muy Ajá. empírico el proceso, pero... Los aros que yo colé se tronaron, así los dejamos Te secando faltó y la fragua, me bueno. me faltó agua. Sí, Entonces así secaron es. demasiado rápido y cuando Ya. llegamos estaban rotos. Y bueno, Hay que estarlos curando el concreto. Sí. Bueno, ¿nos pueden hablar un poco de la influencia que tuvo Uriel Nájera? Digo, ya no solo como profesor, sino como creativo en la instalación. Nos comentabas que él también había trabajado con LEDs anteriormente. Sí. Yo había revisado un poco sobre su trabajo y viene una parte también muy especial con globos. Creo que la mayoría de su trabajo Sí, sí. tiene esta forma efímera, en contraste con el suyo, que es un Algo material muy muy perdurable, sólido, ¿no? sí. Muy Ajá. perdurable. Sí, de hecho, la tesis de titulación de Uriel, ahí en el CAP, que también es egresado de la escuela, es sobre la renuncia como estrategia de creación de obra. Entonces sí le tira mucho a lo efímero, a la muerte, a lo que se va, Sí. a la creación por eliminación. A Iván esa- hacía muchas instalaciones como la de los globos que al final le cortaba los hilos y los globos iban volando, cosas así. Sí. Y como que se enfrentó ahorita a un proceso en el que se dio como una vuelta de 180 grados y empezó a trabajar con el concreto, ¿no? Poco antes de hacer esta pieza de los aros, él hizo una con pirámides de concreto. Sí, 100 pirámides de concreto, 100 chiquitas. piramiditas de Sí. concreto Muy, y muy bonitas, las la puso así verdad. en un jardín. Entonces creo que sí fue como ese choque que tuvo de estar renunciando a giro su obra y completo. de haciendo obras que estaban destinadas a desaparecer a hacer ahora obras más perdurables, ¿no? Creo que por ahí nació la experimentación con el concreto y pues él llegó y la idea en el grupo era así como hay que hacer una cosa con LEDs para que en la oscuridad y bla 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 y por otro lado hay que hacer algo con el concreto, ¿no? Y cuando fuimos a comprar los moldes y esto para ver qué hacíamos, encontramos unos uniceles que eran vilmente los anillos y ahí fue ya pues con estos, güey, de ahí nos fuimos. Ok, perfecto. Estaba yo checando la página del Festival de Arte Digital en donde nos prometen una siguiente instalación de 30 aros. ¿Qué saben Sí. ustedes de eso? Bueno, se supone que eso es como mi chamba, porque ellos dependerá de cómo siga el proyecto, si les conviene, si tienen tiempo, seguirán. Pero a mí me interesa muchísimo por la parte de la pieza está muy bonita, puede seguir con la misma estética y lo que más me gustó fue la idea que tuvieron al principio de que cuando estábamos haciendo lo de los aros o cuando estábamos construyendo la idea, estábamos pensando en realidad no importa el acomodo que se dé, tenemos los aros y eso los podemos poner, los podemos como pegar En la diferentes pared, en el composiciones, piso, ¿no? como sea, Además o sea, tiene Sí, esta... es es una muy, pieza modular. ajá, es Sí. muy transformable. Entonces, le veo demasiado futuro también como se vende sola, tan solo por la imagen del aro con los LEDs. Puedo ver ya la página web, puedo ver incluso la estética de las aplicaciones, ese tipo de cosas. Entonces, se supone que, como a mí me interesa bastante, mi chamba es buscar gente que quiera patrocinar. Porque si se va a hacer como de 40 y tantos o si se va a hacer uno muy grande, pues sí es una cantidad de dinero y el CAP no nos va a dar todo, a menos de que ya tengamos, de hecho ya hablé con Margarita y me dijo, a menos de que consigan los patrocinadores, yo les puedo poner la otra parte. Yo creo que el dinero no es el obstáculo, al final el mod irá sobre su línea y cada vez hay más recursos, a veces
no es como buscar un recurso monetario